Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Andar y Contar, un espacio patrocinado por Frutas Escovi, empresa del municipio de Ejido, a quien le agradecemos su colaboración. Hoy nos acompaña Diego Reche, una de esas personas que han hecho de la cultura una forma de vida. Nació en Vélez Rubio, en el norte de nuestra provincia, estudió letras en Granada y desde hace más de 30 años ejerce como profesor de lengua y literatura. Pero si algo define a nuestro invitado es su empeño por acercar la poesía, los libros y el teatro a los jóvenes. Es escritor, poeta, novelista y dramaturgo, autor de obras, que las tenemos además aquí esta tarde, como La Aparecida, La Ventana de la Fotografía, Poemas de Andar por Clase, Primer Nido, Ensayos de Bernarda Alba o también la novela reciente Soldado de Reemplazo. Desde hace más de 20 años coordina iniciativas culturales que han permitido a miles de estudiantes encontrarse cara a cara con algunos de los mejores escritores de nuestro país. Y quienes lo conocen coinciden en algo: Diego Reche enseña literatura, pero sobre todo contagia amor por ella. Diego, bienvenido a Andar y Contar. Muchas gracias. Bueno, Diego, cuéntanos, cuando uno repasa tu trayectoria descubre a un escritor, un profesor y un dinamizador cultural. Pero antes de todo eso, ¿quién era aquel niño de Vélez Rubio? Bueno, yo creo que el niño de Vélez Rubio no tenía claro que iba a pasar todo esto. Y más porque en la zona de la comarca de Los Vélez es una zona de interior, una zona muy despoblada, pero muy peculiar. Entonces es muy diferente a esto. Yo allí fue donde pasé mi infancia y donde poco a poco descubrí la literatura. Empezó a gustarme la lectura, empezó a gustarme la poesía, pues porque mi padre leía poemas y le gustaba, porque tuve profesores que me animaron a escribir, me valoraron algún texto que había escrito y todo eso me animó a escribir, porque en aquella comarca no teníamos mucho contacto con otros sitios, escuchábamos un programa en la radio de noche que se llamaba El Loco de la Colina, de Jesús Quintero, donde era un programa muy curioso, donde entrevistaban personajes muy extraños, donde había música de cantautores, había recitales de poemas, y todo eso un poco influyó en que me fuera gustando la literatura. Y en Vélez Rubio pues yo estudié filología hispánica y bueno, estudié en el Instituto Letras para luego irme a estudiar a Granada y filología hispánica. Entonces la primera etapa pues allí, pero recientemente hablando decía, ¿no? Siempre en el fondo dentro de nosotros queda un niño y ese niño es el que impulsó a escribir todas estas cosas, ¿no? Yo siempre en mi poesía hablo mucho de aquella época, de aquellos recuerdos de la infancia velezana, pues porque al final decía Rilke que la patria de todo hombre es su infancia, ¿no? Y pienso que aquella época, una época con muchos amigos, con una vida con mucha libertad, donde salíamos a la calle después del colegio y con la merienda nos íbamos a la calle hasta que se hacía de noche, jugando y ese tipo de cosas que luego yo lo he visto ya más difícil, ¿no? Pues por lo veo con mi hijo, ¿no? Que ha sido pues diferente, ¿no? Ya el mundo había cambiado, habían llegado los coches, habían llegado muchas otras cosas que también había en aquella época, pero había poco. Entonces, esa evocación de la infancia, que fue muy feliz en un pueblo, pues aparece continuamente, o de vez en cuando va apareciendo en mi obra, ¿no? Y de aquella época de la niñez, ¿hay algún libro, algún maestro que te marcara especialmente? Sí, siempre, además siempre lo he contado, ¿no? Tuve una profesora del instituto que ella era muy feliz cuando recitaba Garcilaso de la Vega. Y nosotros no nos enterábamos de nada, además ella pensaría que qué hacía allí en aquel pueblo perdida, ella venía de Murcia, recitando poemas de Garcilaso, dando clases de literatura. Y tenía muchísima magia recitando y yo no es que me enterara de mucho, pero vi que aquello era verdad, que aquello que recitaba ella disfrutaba, influyó mucho en que me gustase luego la poesía. Tuve también profesores de literatura, otro profesor de literatura que tuve
que nos hizo acercarnos a los romances, un poco descubrir la poesía sobre todo, ¿no? O que me obligaron a leer, por ejemplo, El camino de Miguel Delibes, a mis 14 años, que yo hasta entonces había leído muy poco. Y aquel libro a mí me impactó porque la historia de aquel niño, Daniel el Mochuelo, en mitad de un pueblo que se parecía al mío, que tenía amigos como yo tenía amigos, que tenía la preocupación de irse un día, estaba a punto de irse a la ciudad a estudiar algo que él no quería, y los que vivíamos en estos pueblos de interior sabíamos que nuestro futuro era o la agricultura en el pueblo o emigrar y estudiar, ¿no? Irnos a estudiar fuera. Entonces, bueno, se parecía mucho y me sentí muy identificado con aquella novela, y a partir de ahí se me abrieron las puertas de la literatura y ya empecé a leer muchos otros libros, ¿no? Pero aquel fue un poco el punto de partida, ¿no? A los 13, 14 años creo que fue el momento en el que opté más por las letras y por la literatura. Y llevas 30 años dedicado a la enseñanza. ¿Y qué te ha enseñado el alumnado a ti? Muchísimo. Precisamente el otro día me despedí del curso del instituto en el que estoy, llevo 13 años en el Instituto del Parador. Y he aprendido mucho. Llevo 30 años dando clase entre Roqueta, El Parador, Aguadulce también, prácticamente todo en el municipio de Roqueta. Y he aprendido muchísimo, sobre todo a ser cercano a ellos, a hacer las cosas. A mí me gustó mucho el otro día cuando salía lo de la Sagrada Familia de Barcelona, sí, y ponían una frase de Gaudí que decía: primero es el amor y luego la técnica. Y eso uno lo va aprendiendo de profesor. Al principio estamos como muy empeñados en dar el temario, en que tengo que explicar las oraciones, tengo que explicar la literatura, tengo que explicar, y sí es verdad que hay que explicarlo porque es lo que nos corresponde, ¿no? Pero hay distintas vías para explicarlo, y sobre todo el acercamiento al alumnado es muy importante, pues eso, que vean que te preocupas por ellos, ¿no? Yo le doy mucha importancia a una competencia, una de las competencias que es la expresión escrita del alumnado, por medio de redacciones, de que hagan su propio cuaderno de expresión, que es como su primer libro, y valorar mucho todas las cosas que escriben. Entonces pienso que es una manera de acercarme a ellos. Siempre, de los últimos años, siempre el primer día de clase, yo siempre he dicho que no he dado clase. Me he dedicado el primer día de clase a aprenderme los nombres de mis alumnos, y a partir del segundo día ya llamarlos por sus nombres. Creo que es muy importante, ¿no? Ese contacto más cercano. Ya luego empezaremos, ¿no? Claro. Pero siempre es importante el llamar a las personas por su nombre, aunque parezca una tontería, pero es muy importante, rompe muchas distancias. ¿Y en la época de las pantallas y de TikTok se puede seguir contagiando el amor por la literatura? ¿Y cómo se hace? Pues es complicado, pero bueno, yo creo que sí se puede. Siempre al final los sentimientos están ahí, y la expresión a través de la palabra, ¿no? Decía el poeta Rafael Guillén que los escritores nos movemos con una herramienta muy poco moldeable, que es la palabra, porque todos hablamos. Entonces, de entre que todos hablamos, encontrar las palabras que busquen la belleza, que busquen la manera de ser originales, de decir las cosas de otra manera, que te puedan llegar a ti, ¿no? Pienso que la buena literatura es la que nos hace sentir, o la que lo hace ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando ocurre eso, yo creo que sí, y yo sobre todo lo tenemos, no podemos tampoco ponernos en contra de los tiempos, ¿no? Decir, bueno, es que los alumnos no leen, no, si los alumnos están leyendo otras cosas, a lo mejor están leyendo en el móvil o están leyendo en una pantalla, pero a ellos también les gusta, al final, quieras que no. Siempre hay alumnos que se te acercan y dicen: mira, he leído un poema, y lo han leído a lo mejor en internet o lo han leído en cualquier otro medio. Bueno, la literatura está llegando ahora por otras vías, estamos en un momento muy complicado, estamos como al principio de entrar en un bosque, no sabemos el tamaño que tiene, pero tenemos que buscar la manera de saber trabajar con estas nuevas herramientas, sin renunciar a las antiguas, por supuesto. Y puesto que las cosas han cambiado muchísimo desde que empezaste con la enseñanza o desde que tú eras un adolescente, sí. Si hoy entrara a una aula y te encontrases con el Diego Reche adolescente, ¿qué le dirías? Bueno, eso es que precisamente es una de las actividades con las que termino el curso. Les suelo preguntar a los alumnos que hagan una redacción el año que están terminando sobre qué le dirían al niño que entró al instituto. Pues le diría sobre todo que se quite de prejuicios.
que se quite de miedo. Muchas veces tenemos temor por cosas que luego la mayoría de las veces no ocurren, y que luche por las cosas que él quiere. Yo al final, casi sin esfuerzo, por suerte, he trabajado en lo que me ha gustado, que es la enseñanza. He podido escribir libros, que ha sido una cosa que llegó después, y entonces yo en realidad estoy muy contento de lo que he conseguido, ¿no? No sé, yo le invitaría sobre todo eso, a que no tuviera prejuicio, a que no hiciese acepción de personas, a que intentase disfrutar al máximo de las cosas, pero pensando bien. Yo pienso que a veces el problema que tienen los adolescentes es esos grupitos, ese pensar, ese estar continuamente, que es normal, ¿no? Porque el adolescente está siempre como intentando explicarse a sí mismo quién es, ¿no? Y todo eso a veces nos hace encerrarnos en nosotros mismos, salir poco, pero pasar del yo al nosotros pienso que es fundamental. Y eso es un proceso que se produce a lo largo de la vida, pero es verdad que si yo miro a aquel niño que yo lo veía, mira, me ocurrió una anécdota precisamente con esta profesora que te comento, ¿no? Ella me dijo, la profesora que me daba clase, yo le escribí un soneto que está en este libro, en Poemas de andar por clase, y mi tocayo Diego Alonso Cánovas, porque el libro lo escribí a medias con Diego Alonso, que es un matemático, uno de mis mejores amigos, cuando lo vio, dice, tienes que localizar ese soneto y mandárselo a tu profesora. Y bueno, después de muchos pericuetos conseguí localizarla. Le mandé un email y le mandé el soneto. Y ella me contesta en otro email y me dice, querido Andrés. Digo, perdona, yo no me llamo Andrés, soy Diego. Dice, no, perdona, me he equivocado de nombre, pero sí me acuerdo perfectamente de quién eres. Dice, tú eras un chico callado, solitario y tenías los ojos muy tristes. Dice, pero he visto fotos tuyas en internet de las presentaciones de tus libros. Dice, y tu mirada ha cambiado mucho. Dice, se te ve ahora alegre, se te ve feliz. Dice, con lo cual dedujo que la vida te ha tratado muy bien, ¿no? Y eso un poco, yo era aquel niño serio, triste de algún modo, la melancolía, esta a veces que era un poco como buscada, ¿no? Que tampoco había una intención, no había tampoco una motivación por la cual yo tuviese que estar triste, ¿no? Pero un poco formaba parte de mi carácter, que a lo mejor también se refleja un poco en la poesía, pero yo sí, yo le diría eso, yo le diría que tirase para adelante y que sobre todo se quitase de prejuicio. Sí. Te defines como escritor y por lo visto poeta. ¿Por qué esa ironía? Sí, lo de por lo visto es por lo que he visto también, ¿no? O sea, por lo visto juega con la doble acepción, sí, sí. ¿No? Primero porque nadie se quiere definir como poeta. El poeta parece ya dentro, uy, este es poeta, este es un tío raro. A veces no queda como una persona distante, una persona, ¿no? Y no tiene por qué, ¿no? La poesía refleja muchos sentimientos tristes, sentimientos alegres. Este libro mismo, Poemas de andar por clase, es uno de los libros que yo creo que más nosotros con Diego Alonso hemos estado en más de 50 institutos en estos 7 años, y es poesía de humor. Paradójicamente, la poesía de humor o la vena humorística en mí ha surgido después. A lo mejor la llevaba adentro y ha surgido después, ¿no? Pero por lo visto poeta por lo visto es porque tal vez sea poeta, en el juego de tal, y luego por lo que he visto en mi vida, ¿no? El poeta yo creo que parte de la observación. El poeta observa la vida, ve las cosas y desde ahí luego intenta contarlas en palabras. Además, y creo que cuando uno escribe poesía lo que intenta es esas palabras convertirlas en una imagen, a su vez, que pueda llegarle a la persona que lo lee. Pero eso la literatura, a lo mejor, por ejemplo, una novela lo transmite de otra manera. ¿Qué tiene la poesía? ¿Qué transmite la poesía? ¿O qué encuentra en la poesía que no está en otro género? Quizá porque es más personal. La poesía es el género del yo, ¿no? Al final es la expresión de conocerse a uno mismo, de contar lo que a uno mismo le pasa, ¿no? La novela es un poco como el cine, ¿no? Te va contando una historia. La poesía es más como la fotografía. Intenta explicarte una imagen concreta. Entonces, yo creo que la poesía permite más la reflexión, permite más mi amigo Julio Alfredo Egea, uno de los poetas más importantes que hemos tenido, ¿no? Lo definían como el novio de las... Él definía que el poeta era el novio de las cosas. Era el que se asombraba ante la vida, ante las cosas que se iba encontrando.
Y yo creo que un poco eso tiene que ser la poesía, ¿no? El asombro a través de las palabras, ¿no? La búsqueda de la belleza a través de las palabras, ante el asombro del vivir del día a día. Un poco relacionado con la filosofía también, ¿no? Porque la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero sí, también ese asombro por el que parte la... Claro, el filósofo al preguntarse, al crear la pregunta, sí, lo que hace es asombrarse ante las cosas que ve y crearse preguntas a través de ellas, claro. Muchos de tus poemas nacen de lo cotidiano. ¿Crees que la belleza sigue escondida en las pequeñas cosas? Sí, además la canción de Serrat, Aquellas pequeñas cosas, es una de las canciones que más me gustan, ¿no? Mi sentimentalidad también se formó a través de estas canciones, de cantautores, de Serrat, de Sabina. Yo recuerdo con 15 años que escuché Calle Melancolía, que nos trajo un profesor de música al instituto, y dice, mira, he descubierto un cantautor de Madrid que canta tal, y yo me acuerdo que aquella canción me llamó mucho la atención. Y yo siempre he intentado en mi poesía, porque la abstracción al final es unas ideas que se pierden. Yo creo que las ideas tienen que quedar en la concreción, o sea, en el poema que se concreta en una experiencia concreta, y a través de ahí, por ejemplo, el reflexionar, ¿no? Yo tengo un poema en Primer Nido, uno de los poemas que más me gusta, que cuenta la historia de un niño que le daba miedo mirar la pizarra de tercero de GB porque él iba segundo y veía cuentas que él no sabía hacer. Y pensaba, madre mía, qué difícil va a ser tercero, ¿no? Pues luego llegó tercero y aprendí la multiplicación, y luego llegó tal, y la vida ha ido así, creando problemas que se han ido resolviendo. Y el poema habla de eso, ¿no? Y efectivamente, yo hoy lo veo y digo, bueno, pues al final no es tan complicado, muchas veces lo complicamos más de la cuenta. Pero al final siempre queda también ese niño de tercero, ese niño que está en el recreo mirando la pizarra de tercero, ¿no? Que tiene inquietud por el futuro, ¿no? Sí. En tu página web al inicio de tu página web hay un verso de Antonio Machado que dice: solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. ¿Hay algún verso que te haya acompañado siempre? Sí, siempre hay algún verso que me ha acompañado siempre. Yo tuve la suerte de conocer en Granada a Miguel Dors, que era mi profesor de literatura. Luis García Montero también lo fue. Luis García Montero es más famoso que Miguel Dors. Sin embargo, a mí personalmente, Miguel Dors, que es más desconocido, lo considero uno de los mejores poetas de España, ¿no? Y él tiene un verso, que es un solo verso, porque siempre se me ha quedado, ¿no? Dice: en mí todo se va, todo es del tiempo, menos lo que he entregado a las palabras. Y ese verso se me quedó siempre, y lo utilicé como primera cita de un primer amago de libro que escribí, porque esto de escribir también es interesante, ¿no? Yo lo primero que escribí, hoy en día estoy medio arrepentido, porque quizá tenemos mucha precipitación, muchas ganas de escribir y tal, ¿no? Luego con el tiempo lo ves y dices, uy, esto yo tenía que haberle dado un arreglo, tenía que haberlo hecho de otra manera y tal, ¿no? Pero ese verso de Miguel Dors, de en mí todo se va, todo del tiempo, menos lo que he entregado a las palabras, creo que un poco define bien lo que es escribir. Llevas más de 20 años coordinando la iniciativa Poetas y Jóvenes. ¿En qué consiste? Sí, bueno, esto fue en el año 2000. Empezamos, José María Gómez, un profesor de Aguadulce, y yo, empezamos esta actividad, hicimos una propuesta para hacer encuentros con poetas, porque en aquel tiempo las editoriales nos ofertaban novelistas. O sea, si nosotros poníamos una novela en el instituto, las editoriales nos mandaban al autor. Entonces nosotros pedimos también que trajeran poetas, y nos dijeron que no, porque la poesía no vendía. Entonces elaboramos un proyecto, lo presentamos al Ayuntamiento de Roquetas, y el área de cultura del Ayuntamiento de Roquetas lo aceptó. Y al principio, desde el principio nos fue muy bien, siempre vieron que aquello funcionó, porque son encuentros con unos 200 niños con un poeta. O sea, pero los 200 niños de distintos institutos, intentamos que sean de cuarto de la ESO, que tengan ya una edad en la que estén terminando la etapa de secundaria. No solamente asisten al recital del poeta, sino que previamente ellos en clase han trabajado su poesía. Pasamos una unidad didáctica que trabajan con varios poemas, y sobre todo con un poema que utilizan como modelo para su propio poema. O sea, los alumnos crean también su poema siguiendo la vieja técnica de la imitatio, que es aprender a partir de un modelo. Se aprende en pintura, en música, siempre se aprende imitando primero, ¿no?
aprendiendo la técnica, y luego ya pues ya se crea la parte más original que ellos quieran, ¿no? Entonces el poeta de los jóvenes, nosotros invitamos a un poeta, de ese poeta trabajan previamente en clase un poema, y luego tenemos un encuentro con el autor. En este encuentro con el autor, el poeta hace un recital de poesía, y luego en la segunda parte los alumnos leen los poemas que han creado a partir del poema del autor invitado. Y así llevamos ya pues 25 años, el 25 aniversario se celebró el año pasado. Este libro, Poetas y Jóvenes, recoge la antología de los 75 poetas que han venido, empezando por, yo qué sé, Amalia Bautista, Aurora Luque, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Benjamín Prado, Miguel Dor, Álvaro Salvador, algunos de los más importantes a nivel nacional, y luego también autores ya más cercanos. Julio Alfredo Egea vino, Rafael Guillén, Juan Manuel Gil, que empezó como poeta. Ahora escribe novelas. Sí, él vino como poeta a la actividad del Poeta de los Jóvenes, y yo hablando con él decía, este hombre a mí me da que es más novelista que poeta, porque tenía un desparpajo contando anécdotas y narrando historias, que yo decía, yo creo que este hombre va a acabar de novelista, y mira, no me equivoqué. Luego está siendo hoy en día uno de los grandes novelistas que tenemos, ¿no? Sí. Raúl Quinto, en fin, muchos poetas. ¿Recuerdas algún encuentro con algún poeta que te emocionara especialmente en estos 25 años ya, ¿no? 26. Sí, 26, bueno, pues muchos, ¿no? Me gustó mucho, bueno, así por distintos aspectos. Bueno, el primero, porque no sabíamos bien lo que íbamos a hacer, y fue precisamente con Miguel Dors, que era mi profesor. Había venido a Almería a dar una charla, lo invitamos, juntamos las dos actividades, y aquello lo hicimos un poco. Después fue cuando ya fuimos aclarando lo que queríamos hacer. Entonces yo recuerdo que dio una charla preciosa, y luego nos deseó suerte, porque decía que la poesía es algo muy inestable, muy difícil de controlar, y que hacer actividades con poesía no iba a ser fácil. A mí aquello me causó cierta, bueno, pues a ver dónde nos hemos metido, ¿no? Pero bueno, parece que al cabo de los años ha funcionado muy bien, ¿no? Y luego pues algunos, por ejemplo, me gustó muchísimo Andrea Verasturi, porque hizo una cosa que fue que cogió, no sus poemas, no quiso leer sus poemas, cogió los poemas de los alumnos y los leyó él, y de pronto el poema adquirió, al leerlo con una entonación y una pausa, adquirió una fuerza que los alumnos estaban admirados de las cosas que habían escrito, ¿no? Ese me gustó mucho también, sobre todo gente de radio, las que más, porque tienen luego la capacidad de hablar, ¿no? Que es Antonio García Barbeito. Estuvo recitando, y yo me acuerdo que se tiró una hora recitando, y los jóvenes es que no hablaron. Es que estaban todos embobados de cómo recitaba este hombre, ¿no? No sé, hay muchísimos, por ejemplo, Nuria Ortega, que es una poeta almeriense, gustó mucho porque era cercana a ellos, de Almería, porque era joven como ellos. En fin, a lo largo de los años yo creo que de todo se ha sacado, pues de todo. Todos los poetas en general se han ido muy contentos de estos encuentros que hemos intentado acercar a los jóvenes con los poetas. Y en tiempos de inmediatez como los que vivimos, ¿qué importancia tiene sentar a un adolescente delante de un poeta? Pues... ¿Qué importancia me refiero? ¿Qué transmite para ellos? ¿Qué les transmite? Ya, pues mira, te encuentras de todo, pero sí, normalmente, sobre todo la intención que nosotros teníamos cuando empezamos la actividad no es hacer poetas. Francisco Lucio, que es un poeta roquetero que ya murió, él asistía como público, le gustaba la actividad y asistía como público. Y un día me dice, ¿no pretenderás sacar a todos estos jóvenes de poetas? Digo, porque que hagan dos metáforas y tal no son poetas. Digo, no, yo no quiero hacer poetas. Yo lo que quiero es romper un prejuicio. Simplemente acercar el poeta a los jóvenes, y que los jóvenes se acerquen a la poesía, que es un género que puede tener hoy en día pues muchos prejuicios, ¿no? La poesía como algo distante, algo extraño, aunque hoy en día está de moda otra vez, ha vuelto esta especie de neorromanticismo, ¿no? Entonces, pues todos estos poetas 2.0 que aparecen en las redes, que tienen muchos seguidores, se está vendiendo poesía en las librerías, cosa que parecía imposible, y sobre todo con autores jóvenes. Luego ya habría que ver hasta qué punto esa poesía tiene una calidad real, o simplemente a veces son como experimentos sentimentales, y ver dónde terminan, ¿no? Pero bueno, sobre eso habría un debate enorme.
pero nuestra intención más que nada era un poco ser como la Celestina, poner en contacto a los poetas y los jóvenes y que los jóvenes más o menos pudieran descubrir la poesía de cerca, ¿no? Al final en literatura explican siempre autores muertos, empezamos por el poema de Miocid y autores del siglo tal, pues que de pronto puedan conocer autores que viven hoy y que sienten como ellos hoy, que les preocupan las mismas cosas que les preocupan a ellos, ¿no? Y eso es un poco la intención. ¿La cultura crees que puede cambiar una vida? Pues yo pienso que sí, depende también a dónde lleve la cultura, pero la cultura es básica para conocernos a nosotros mismos y también para que no nos engañen los demás, ¿no? El tener un conocimiento de la historia, el tener un conocimiento de la literatura, de la filosofía, de la vida en definitiva, yo creo que nos permite tener una visión que nos permite ser mucho más críticos y mucho más objetivos, ¿no? También diriges teatro juvenil desde hace años. ¿Qué descubre un joven cuando sube por primera vez a un escenario? Pues mira, eso es cuando yo en la primera clase, en cuarto de la ESO, hemos ensayado precisamente la obra. Yo escribí ensayos de Bernard Alba, lo escribí hace ya pues unos 10 años más o menos lo escribí. Ahora he tenido la suerte que me la he publicado la editorial Sansi, que es una editorial a nivel nacional, le gustó el libro y me lo han publicado. Pero yo llevo un taller en el Instituto del Parador, una optativa de cuarto de la ESO, que es teatro. Y al principio, para poner en marcha el taller, me costó muchísimo trabajo. Primero porque no se apuntaba casi nadie, tenía yo casi que ir detrás de ellos para que se apuntaran, porque no, que me da vergüenza, que no quiero, que tal, ¿no? Luego ya empezaron a apuntarse algunos. Y sobre todo se apuntan las chicas, porque a los chicos les da más vergüenza. Y ese es el argumento de esa historia. El argumento de ensayo de Bernard Alba es un grupo de chicas que, como no se apunta ningún chico al teatro, no les queda más remedio que representar la casa de Bernard Alba, donde solo salen mujeres. Y luego aparece un chico y se complica de manera que se superpone un poco la casa de Bernard Alba al ensayo de la casa de Bernard Alba que se está produciendo. Ese es el argumento de la obra. Pero todos los años cuando yo empiezo y les digo, esta asignatura es un taller práctico, o sea, yo os pongo un 10 si al final del curso hacéis lo que yo os digo y representamos la obra. La idea de aquí es que seáis responsables, que cuando repartamos los papeles os lo aprendáis y que al final del curso vayamos a representar la obra a un sitio. Vamos al Festival de Albor normalmente y también la representamos, claro, en el Parador para los padres, en la Escuela de Música del Parador. Y ese es el producto final que se habla ahora en la enseñanza, ¿no? El producto final es la representación de la obra. Eso les motiva muchísimo y hace que alumnos que no les gusta estudiar de pronto se aprendan unos papeles que me dicen los compañeros, ¿cómo es capaz fulanico que no hay manera de que estudie, de que de pronto se aprenda unos papeles tan complicados y tal? El teatro lo que hace muchas veces es luchar contra nosotros mismos. Todos esos niños que el primer día, cuando yo les digo lo que vamos a hacer si están en el taller y que si no quieren que se vayan, porque son libres, algunos se van. Cuando decimos que la idea es representar una obra y los que se quedan al final están contentísimos, porque al final el día que te aplauden y ves sobre todo que tú has superado tus miedos, tú tenías miedo de representar delante de la gente, que tú pensabas que no eras capaz de aprenderte un papel de memoria, que no eras capaz de representarlo con los compañeros. En el teatro se descubre el compañerismo, porque somos un grupo donde todos nos necesitamos. Cuando tú para un examen no estudias, suspendes tú, pero cuando para el teatro no te aprendes tu papel, te perjudicas tú y perjudicas a los compañeros, porque el compañero que sí se ha preparado el papel, si tú no lo sabes, cortas todo el rato la obra. Entonces necesita una responsabilidad que la van adquiriendo a veces casi jugando, ¿no? Entonces el teatro es muy muy completo, es algo muy completo y los jóvenes casi sin darse cuenta hay cambios en ellos muy positivos de reforzar su propia personalidad. Como bien has comentado, Ensayo de Bernard Alba nace de tus propias experiencias con los alumnos. Para ti, ¿a ti qué te atrae del teatro? ¿Qué es lo que más te...? A mí me gustaría, a mí me gustaría en el teatro dedicarme a escribir teatro. Al final lo represento pues porque son obras mías que quiero ver si funcionan, si no y tal, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es dedicarme solamente a escribir y sobre todo a observar. El teatro que a mí me gusta, yo soy en este sentido, el teatro moderno se centra mucho en un teatro a veces reivindicativo, a veces que intenta mostrar
pues las situaciones que decía Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht o Antonin Artaud cuando hablaban del principio del teatro del siglo XX, ¿no? El teatro como un cuchillo, ¿no? Que intenta en la sociedad mostrar las cosas que no se ven y tal. A mí ese teatro no me atrae tanto como quizá el teatro clásico que yo conocí, que era, en mi pueblo íbamos al teatro a reírnos y a divertirnos, nos acercábamos más al teatro como comedia, como situación cotidiana. A mí me gustan un poco las dos cosas, que tenga algo de que ellos se puedan ver reflejados y puedan descubrir algo, pero sobre todo sigo entendiendo el teatro más como un entretenimiento. Y así intento escribir. Por ejemplo, tengo una obra que se llama El Día de los Enamorados, que es lo que pasa en un instituto, el Día de los Enamorados, y a los jóvenes les encanta, porque se ve muy reflejado, ¿no? El de alumno que estudia, el que no estudia, el que está enamorado, el que recibe claveles, el que no recibe, el que está deseando que llegue el Día de los Enamorados, el que no quiere que llegue ese día porque no le gusta. Ese tipo de situaciones cotidianas que hablábamos antes es un poco lo que a mí me gusta reflejar en el teatro, ¿no? Como una especie de reflejo a veces de situaciones. Para el teatro, a diferencia de la novela, se necesita una situación concreta con unos personajes concretos. Eso te cierra mucho más la libertad creadora, ¿no? Que una novela. En una novela, por ejemplo, me habéis nombrado La Aparecida, ¿no? La Aparecida es una leyenda de Vélez Blanco que cuenta la historia de una chica que era sonámbula y bajaba a la fuente. La gente pensaba que era un fantasma porque bajaba en camisón. Y a partir de esa novela hay una leyenda que dice que un joven la siguió y cuando ella se despertó en la fuente se enamoró. Esa es la leyenda original. Yo hice de esa leyenda una obra de teatro y después hice una novela. Entonces cuando convertí la novela el teatro en novela, me di cuenta que tenía muchísima más libertad en la novela. En la novela podía hacer reflexiones psicológicas, podía llamar el personaje donde me diera la gana, pero el teatro me obligaba a tener un solo lugar, que era la fuente donde se representaba, y unos tiempos muy concretos de 3 actos, ¿no? Entonces, la novela da muchísima más libertad al autor, que además hay un narrador que cuenta la historia que es más fácil de leer. El teatro es más para leerlo en clase, la novela es más para leerla personalmente, igual que la poesía. Cuando pase el tiempo, ¿cómo te gustaría ser recordado con todo el legado que tienes ya como dinamizador cultural, profesor, creador de espacios de poesía para jóvenes, escritor, poeta, escritor de novelas y poesía? Yo me gustaría que me recordaran como buena persona. Con eso pienso que es lo más importante que hay en la vida, que es ser buena persona, ser cercano a la gente, y yo entiendo que esto es pasajero. Todas las personas queremos la eternidad, de que nos recuerden, de que tal, pero con los años piensa que tampoco es tan importante, ¿no? Esa especie de intentar trascender al tiempo. Bueno, pues si se consigue, pues bien, pero mira, probablemente tú vas por Almería y dices la calle Paco Aquino y nadie sabe que Paco Aquino era un poeta del siglo XIX y en su momento seguramente sería un poeta importante y hoy no. Entonces, bueno, yo no aspiro sobre todo a vivir bien, como decía, hay un poema de Amalia Bautista que a mí me encanta, ¿no? Que dice: al fin y al cabo son muy pocas las cosas que nos importan en la vida, querer, que nos quieran y morir antes que nuestro hijo. Y ya está, tampoco yo aspiro a más. Muy bien, pues con estas palabras de poesía nos despedimos de Diego Reche. Ha sido un placer contar contigo esta tarde. Gracias por recordarnos que la literatura no es solo un conjunto de libros, sino también una forma de ver el mundo, de mirar el mundo y de acceder al mundo. Y para terminar, siempre como recomendamos un libro, me gustaría que esta tarde recomendásemos el libro de la semana, que sería un libro de los tuyos, de los que tienes aquí, así que te invito a que elijas tú tu propio libro para recomendarlo a los telespectadores. Pues muy bien, pues siempre es difícil elegir entre las cosas que uno tiene. Aquellos 2 libros son de poesía. Este está escrito a medias con Diego Alonso Cánovas, un matemático, poeta, profesor de psicología, etcétera, y ya es un libro que dentro del panorama literario provincial, sobre todo en la enseñanza, la gente lo conoce. Este es una obra de teatro y como llega el verano, pues yo prefiero hablar de Soldado de Reemplazo. Soldado de Reemplazo me lo publicó el Instituto de Estudios Almeriense hace unos 3 años
y cuenta la historia de los 9 meses que yo hice de mili en el campamento de Viator. Pero no es un anecdotario de la mili, no es simplemente contar me pasó esto, me pasó lo otro, es una reflexión sobre la vida, ¿no? Yo me fui a hacer el servicio militar cuando era obligatorio, por eso soy soldado de un reemplazo del 94, y cuenta los 9 meses del 94 que yo hice la mili. Que me pilló en un momento clave, era un muchacho de 27 años, recién casado, esperando un hijo, que a su vez estaba preparándome las oposiciones, y claro, en ese momento irme a la mili me vino fatal, ¿no? Y llegué allí como sin ganas, con todos esos mitos que existían sobre la mili, y yo en esos 9 meses fui descubriendo muchas cosas, ¿no? Descubrí la amistad de los compañeros, descubrí la capacidad de esfuerzo para intentar sacar unas oposiciones, no sé, muchas cosas. La reflexión sobre la propia literatura, porque el narrador de la historia es el profesor de literatura que soy hoy, que mira hacia atrás y viendo un poco la situación de la enseñanza de hoy, veo a aquel joven que quería ser profesor y que yo fui maestro en el cuartel, maestro de neolectores, de los jóvenes que no habían ido nunca a la escuela. Entonces yo me he encontrado de pronto situaciones que desconocía, ¿no? Eran compañeros míos de la mili, soldados como yo, pero que no habían ido nunca a la mili. Yo tenía que enseñarles a leer y escribir y tenía que buscar la manera, porque tenían muchas ganas de aprender, porque todos querían sacarse el carnet de conducir, pero tenían muy pocas condiciones, y entonces tuve que reinventarme todo. Incluso pensé en un momento determinado que yo no servía para la enseñanza. Y de todo eso, de la enseñanza, de la amistad, del amor, de aquel tiempo de la juventud, de aquel tiempo de la Almería del año 94, es de lo que habla este libro. Y como estamos llegando al verano y la gente empieza a buscar libros para leer, pues claro, yo creo que el más ameno sería Soldado de Reemplazo. Pues ya lo saben, Soldado de Reemplazo para este verano, de Diego Reche. Muchísimas gracias, Diego, y damos las gracias también a Frutas Escoy por patrocinar este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. A ti, gracias.